El vino tinto es una bebida que todos nosotros conocemos en su mayoría, pero bueno, para quienes no saben qué es el vino tinto, vamos a hablar un poco temas básicos. Te voy a hablar temas básicos que necesitas saber acerca del vino. Todo lo básico acerca del vino, no todo en general, no puedo hacer un video en general sobre el vino porque en realidad es un mundo muy grande, es demasiado extenso el tema del vino, podemos llevarme videos, horas y horas hablando sobre el vino y no podríamos acabar, e incluso cada año van cambiando muchas cosas, así es que hay muchas cosas que no te puedo explicar aquí, pero te voy a hablar todo lo básico acerca del vino. Es una bebida hecha a base de la uva de Vitis vinifera. Se obtiene a partir de la fermentación del zumo o del mosto. Su graduación alcohólica aproximadamente ronda de entre los 5.5 a los 20 grados de alcohol, e incluso hay algunos que contienen más, pero bueno, eso ya lo iremos viendo poco a poco. Esta fermentación ocurre a partir de diversas levaduras que contiene la uva, que transforman todos los azúcares que contiene esta uva en alcoholes, ¿no? El mosto, es decir, el jugo que suelta la uva antes de ser fermentado, es decir, cuando todo uno exprime estas uvas se obtiene este mosto. Este líquido contiene azúcares, contiene muchos carbohidratos, contiene algunos otros elementos antes de ser fermentado e incluso contiene ácidos como es el ácido málico y el ácido tartárico. El ácido málico se encarga de detener la maduración de la uva y el ácido tartárico es un conservante natural. Después de ser fermentado todo este mosto, casi todos los azúcares terminan convirtiéndose en alcohol. Y también tiene otros componentes como lo son los taninos y la glicerina. Algunos aditivos que se les van añadiendo como para conservar, como para que intensifique sabor, para que aumente la graduación alcohólica. Ya el vino, una vez que se ha fermentado, una vez que ya se pasó por este proceso, contiene muchas propiedades. Al igual que carbohidratos, también contiene en ciertas cantidades proteína, un poco más de azúcares también, que también contiene diferentes azúcares, diferentes ácidos, diferentes ingredientes, además de muchos antioxidantes y aditivos. Hablemos un poco de la historia del vino. Se tiene considerado el primer registro de la elaboración del vino desde la época neolítica, en el que en los Montes Sagros se han encontrado vasijas y se han encontrado diversas cosas que los consideran como registro de que desde ese tiempo ya se elaboraba el vino. Esta región es lo que ahora es Irak, toda esa zona de Pakistán, que es donde se cree y se elaboraron los primeros vinos hace muchos años. Que esto ronda de aproximadamente de 5.400 años antes de Cristo hasta los 6.000, e incluso algunos mencionan que los 8.000 años antes de Cristo. Pero bueno, no sabemos en realidad el punto o el día exacto en el que se elaboró el primer vino o se comenzaron a elaborar esos vinos, pero es un aproximado y son registros que en su mayoría son muy acertados. Y también existen registros en Georgia y en Armenia, así es que es muy difícil saber, pero ronda sobre esas épocas y esos lugares. En la Edad Media, gracias a diversos monjes y al cristianismo, se fue extendiendo toda esta cultura y incluso se utilizaban los monasterios para la elaboración de este vino. Poco a poco se fueron perfeccionando todas estas técnicas, todos estos procesos. Antes se aplastaba la uva con los pies, poco a poco se fue mejorando con máquinas, con piedras, poco a poco todo fue avanzando hasta que se fueron perfeccionando todos estos procesos hasta lo que conocemos hoy en día. Con el tiempo y las diferentes guerras y diferentes conquistas se fue trayendo al Nuevo Mundo, se fue trayendo al continente americano y se fue extendiendo a todos los continentes conforme se fue extendiendo el comercio, para que así hasta el día de hoy el vino se conoce casi en todas las regiones del mundo y es utilizado mucho más en las regiones europeas, pero también ya en continentes como el americano, como es el continente asiático, ya tienen mucho esta cultura y ya se conoce mucho más sobre el vino hasta lo que conocemos hoy en día. El proceso de elaboración del vino, que es un proceso muy amplio y muy selectivo, muy seleccionado todo, es un proceso muy amplio. Principalmente viene la parte de la vendimia, que es cuando la uva ya está lista y se tiene que hacer una recolección y se tiene que ir limpiando, se tienen que ir quitando los tallos, se van seleccionando las uvas y se van pasando a envases para que vayan directo a la bodega para su próximo proceso. Después de aquí, ya que se seleccionó la uva, viene el proceso del prensado, que es el momento en el que la uva se aplasta. Actualmente ya se cuenta con máquinas y se obtiene todo lo que es el mosto, o también conocido como el zumo, que es todo este jugo que suelta esta uva. Después de este proceso se separa todo lo que es el residuo y todo el zumo que se pasa a otras máquinas para su proceso de fermentación.
Los vinos blancos tienen una temperatura de fermentación de 8 a 14 grados centígrados, mientras que los vinos tintos tienen una temperatura de fermentación de 25 a 30 grados centígrados. Es muy variable según el tipo de uva, según la casa o la bodega que lo esté elaborando y el proceso que lleven. Las levaduras que contiene esta uva, que es la Saccharomyces cerevisiae, además de la Bayanos, que es otra de las levaduras que también es responsable de esta fermentación. La fermentación va a variar mucho, el tiempo dura de entre 8 a 15 días, va a variar mucho el tipo de uva, la temperatura, los climas, el tiempo que se quiera dejar y bueno, cuando termina esto, cuando se dan cuenta que ya se terminó la fermentación, cuando únicamente quedan los azúcares residuales y ya se hizo toda la fermentación del resto de azúcar y se han convertido en alcoholes. Va a variar mucho el proceso, pero bueno, para eso están personas que se encargan de estar verificando este proceso. Después de esto sigue el proceso de la maduración, que de aquí, una vez que ya está fermentado, una vez que ya está listo nuestro vino, pasa otro proceso de limpieza para evitar que queden algunos residuos y van derecho a unas barricas. Y ya después de aquí se define si es un vino joven, si es un vino de crianza, si es un vino de reserva o gran reserva, cuánto tiempo se va a dejar madurando en las barricas y después viene un proceso en el cual se extrae de las barricas y se lleva a las botellas, al embotellamiento. Y también después de aquí a veces pasa por otra maduración dependiendo de la clasificación del vino que sea. Si son vinos jóvenes casi enseguida se ponen a la venta, si son vinos reserva o gran reserva pasan otro tiempo de maduración en botella y varía mucho los meses. Al momento de ser embotellado existen diferentes corchos e incluso ya actualmente utilizan mucho taparroscas, ya no se utilizan corchos por cuestiones de evitar todo esto de la tala de árboles, por cuestiones éticas, ¿no? Pero en muchos otros lugares se siguen haciendo con corchos de madera, existen corchos sintéticos, existen diferentes tipos de corchos para diferentes bodegas que deciden qué corcho van a utilizar y cuál es el más adecuado para preservar todas estas cualidades después de la maduración, todas estas cualidades organolépticas que tiene el vino, como son aromas, sabores, diferentes aromas que se obtienen por la maduración en la barrica, por la maduración en la botella, todo esto que son sabores también amaderados, sabores de tabaco, sabores achocolatados, son sabores más intensos. Y finalmente viene la parte de la venta y el consumo. Ahora te voy a hablar un poco sobre cómo se clasifican los vinos, ¿no? Existen diferentes clasificaciones para cada tipo de vino. La clasificación por color que existe el vino tinto, el vino blanco y el vino rosado. Claramente el blanco se elabora con uvas blancas en su mayoría, el tinto con uvas tintas y los rosados llega a variar, aunque en ocasiones es con puras tintas, también se llegan a combinar tanto uvas blancas como tintas para obtener el vino rosado. Se puede clasificar por el tipo de uva, ¿no? Existen uvas para vino tinto y uvas para vinos blancos. Regularmente para las tintos tenemos la Cabernet Sauvignon, tenemos la uva Nebbiolo, la Syrah, la Garnacha, la Malbec, de diferentes países, ¿no? Diferentes denominaciones de origen, pero son uvas más enfocadas al vino tinto. También tenemos uvas blancas, como lo es de las más populares, la Chardonnay, Sauvignon Blanc, la Gewürztraminer, Moscatel, que son uvas blancas de las más populares. Existen un sinfín de uvas tanto tintas como blancas, pero estas son las más esenciales, las más básicas y las más utilizadas. Clasificación por edad. Esta clasificación varía mucho sobre el tiempo de maduración que llevan. Existen 4 tipos, lo que es el vino joven, el vino de crianza, el vino de reserva y el de gran reserva. ¿En qué consisten el tiempo que llevan tanto de maduración en barrica como de maduración en botella? El vino joven regularmente no pasa por barrica y este tiene un total de maduración de 1 año, que son 12 meses. Sin embargo, en algunas bodegas, en algunas casas vinícolas, deciden dejarlo 6 meses en barrica y 6 meses en botella. Esto es un vino joven. Tenemos el vino de crianza, que este regularmente pasa 6 meses en barrica y 18 meses en botella. Varía mucho también la bodega, varía mucho la casa vinícola, pero es lo que regularmente se utiliza y se recomienda para considerarlo de esta edad. Entonces se le considera como vino de crianza a este vino que regularmente tiene 2 años de maduración. Tenemos la clasificación de vino reserva, que regularmente lleva 12 meses en barrica y 36 meses en botella. Es decir, 12 meses reposando en nuestra barrica y los otros 36 meses va a pasar en una cava en nuestra botella, dándonos un total de 48 meses, es decir, 4 años. Para este vino se considera como vino reserva.
Y finalmente tenemos el vino Gran Reserva, que es el que más tiempo lleva en maduración. Regularmente pasa 24 meses, es decir, 2 años nada más, en barrica y 36 meses en botella. Varía mucho, como les repito, el proceso de elaboración de cada casa y cada bodega vinícola, pero es lo que regularmente se tiene como estándar, dándonos un total de 60 meses de maduración, es decir, 5 años de maduración. Por eso es un vino Gran Reserva. Por su nivel de azúcar, es decir, por el sabor, qué tan dulces existen, tanto secos, semisecos, los abocados, que son como los intermedios, los semidulces y los dulces. Esto depende por el nivel de azúcar residual que contenga. Para un vino seco consideramos que no pasa de 2 gramos de azúcar residual por litro. Para que sea considerado un vino semiseco debe de tener menos de 10 gramos por litro. Los vinos abocados, que son considerados los intermedios, llevan más de 10 gramos pero menos de 30 gramos de azúcar por litro. El semidulce, que ronda arriba de los 30 gramos de azúcar pero menos de los 50 gramos. Y definitivamente existen los vinos dulces que llevan más de 50 gramos de azúcar por litro. La otra clasificación es según el gas carbónico que contenga, que esto es las cantidades de burbujas que tiene. Que se clasifican en vinos tranquilos aquellos que no tienen ninguna burbuja, es decir, que no tienen ningún tipo de gas carbónico, los vinos de aguja, que tienen una ligera capa de estas burbujas, los vinos gasificados, que regularmente este proceso se lleva de manera industrial, se les añade el gas carbónico de esta forma, y los vinos espumosos, que estos vinos espumosos obtienen su gas de manera natural mediante un proceso de una segunda fermentación, que existe el método más tradicional, que es el champenois, que es una segunda fermentación pero ahora en la botella, y el método Charnat, que es una segunda fermentación pero este no se hace en botella, este se hace en cambros grandes de acero inoxidable, en máquinas grandes, y ahí es donde se elabora su segunda fermentación. Por su contenido de alcohol, es decir, por la graduación alcohólica de cada vino, también se clasifican. Los vinos flojos, que obtienen una graduación alcohólica muy baja, que ronda de entre 12 a 14 grados. Los generosos, que tienen una cantidad un poco más grande de entre 15 a 18 grados de alcohol. Y también existen los vinos fortificados, que muchas veces se les añade este alcohol o se les añade un poco más de azúcar en el proceso de la fermentación para que generen más graduación alcohólica. Son llamados fortificados porque se les añade de manera industrial. Estos vinos fortificados contienen hasta 25 grados de alcohol. Y finalmente existe la clasificación por el método de elaboración. Es por maceración carbónica, por vendimia tardía y por vendimia seleccionada. ¿En qué consiste cada uno? Bueno, por maceración carbónica consiste en introducir en grandes depósitos todo el grano de la uva junto con gas carbónico para que así ocurra una fermentación. Esta fermentación alcohólica, al estar encerrado en estos depósitos, ocurre dentro del grano. Así es como se les añade esta maceración carbónica. Por vendimia tardía, que en esta ocasión, en lugar de realizar la vendimia durante la época que se dejan mucho más tiempo, como se deja más tiempo secando, se reduce toda esta cantidad de agua y mantienen más la cantidad de azúcar. Por consecuencia, estos son vinos más dulces, además de que también llegan a incluir un poco más de graduación alcohólica. Por vendimia seleccionada, es decir, que llevan un proceso más delicado, un proceso de mayor cuidado, tanto el territorio donde se siembran, las temperaturas son más controladas, la vigilancia es un poco más extrema, se obtienen diferentes procesos de vigilancia y cuidados específicos en cada uva, son vendimias más seleccionadas, por consecuencia son vinos un poco más caros y regularmente se utilizan para cuando se va a realizar un tipo de vino de reserva y de gran reserva, que son vinos de mucha mejor calidad. Y bueno, te voy a dar algunos datos extra acerca del vino tinto. Tanto es muy bueno como también es dañino. Obviamente todo va a depender en la cantidad que se consuma, ¿no? En exceso obviamente es dañino, todo en exceso es dañino, pero si consumes mucho vino también te puede causar daños como lo es claramente el alcoholismo. Puedes obtener consecuencias como lo es la cirrosis y por el exceso de dióxido de azufre puedes obtener enfermedades como lo es el asma. Con el paso del tiempo puedes obtener enfermedades del sistema nervioso y también en el hígado. Así es que es recomendado, claro que es recomendado, pero en menores cantidades. También tiene muchas cosas benéficas. En dosis baja favorece el sueño, obviamente con una copa o 2 copas que es permitido, te puede ayudar un poco para lo que es el insomnio.
Favorece mucho al sistema circulatorio reduciendo el colesterol malo. Debido a los antioxidantes que contiene, te puede ayudar a prevenir la diabetes. Ha sido considerado muy bueno para combatir el estreñimiento y las enfermedades infecciosas. Además de que por la cantidad de antioxidantes te ayuda a reducir un poco el envejecimiento. Pero bueno, eso es en cantidades pequeñas, ¿no? No vamos a exceder de 1 copa a 2 copas al día y eso es muy bueno. Y con el paso del tiempo, no es que en una semana tomando 1 copa al día vas a obtener todos estos beneficios. Claramente es con el paso del tiempo te va a traer buenos resultados. Sin embargo, en uso excesivo claramente te va a traer también muchos problemas. Los usos pues claramente tiene diferentes usos, principalmente para disfrutar una comida, para disfrutar en sí la bebida alcohólica, socializar, pasar el tiempo, disfrutar todo este proceso que lleva desde la cosecha, desde la siembra, la vendimia, todo el proceso de fermentación, todo el proceso de maduración. Entonces es muy rico disfrutar una copa de vino, tanto sea blanco, tinto, rosado, etcétera, ¿no? Se utiliza también para elaborar algunos cócteles, como lo es el clericot, etcétera, maridar algunos alimentos, algunos quesos que combinan perfectamente, carnes, mariscos, sopas. Existe un sinfín de usos para el vino e incluso temas religiosos. Muchos sacerdotes, incluso esto se ocupa desde hace muchos años, los sé regularmente más en la época de todo esto del cristianismo. El catolicismo es cuando más se utilizaba el vino para la religión. Y también para usos medicinales, como ya lo dije, tiene algunos usos benéficos, entonces sí se llegó a utilizar como medicina. Existen varias profesiones para el vino. Si te encanta esto del vino, puedes escoger un sinfín de profesiones para estar siempre enfocado y rodeado de vino. Existe el tonelero, que se dedica a elaborar todas estas barricas para nosotros poder madurar un buen vino. El enólogo, que es el que dirige los procesos de elaboración del vino. El sommelier, que es el que más los llega a disfrutar porque él es el que se encarga de probar y dar todas sus cualidades organolépticas. Su olor, su color, su sabor, qué tanto tiempo tiene, qué tan bueno es. Él es el que define la calidad del vino, si está aquí, si está en medio, si está muy elevado de calidad, ¿no? Y es el que más va a probar los vinos constantemente, aunque no es forzoso que los tome. Muchas personas que no toman alcohol los prueban y es válido tirar en un molde o en un recipiente, es decir, escupir este vino. Es totalmente válido porque hay personas que no consumen alcohol, pero pueden catar el vino para definir sus cualidades organolépticas. El viticultor, que es el que se encarga de ver todo el proceso de la siembra de todo esto de las uvas, de ver que esté todo bien, de combatir las plagas, de checar la temperatura de la tierra, los climas, se encarga de cultivar todas las uvas y que este proceso salga a la perfección para que salga un buen vino. El bodeguero, que regularmente también son empresarios que tienen sus propias bodegas vinícolas y se encargan de todo este proceso, tanto de elaboración como de producción más que nada, ¿no? Ellos no se encargan tanto de estar verificando, ellos únicamente colocan una buena inversión y se encargan de estar produciendo el vino, ¿no? Son quienes financian todo este proceso, ya que es un poco caro, lo hacen en grandes cantidades. Y también los almacenan, porque también el proceso de almacenamiento y maduración durante muchos meses e incluso años también tiene un costo. Antes de irnos a la cata y a cómo abrir una botella de vino y cómo vamos a catar un vino, te voy a dar ahí algunos datos que debes de considerar importantes. Tenemos diferentes copas y tipos de copas para diferentes tipos de vinos. La copa de Burdeos regularmente se usa para vinos tintos con un buen cuerpo. La copa Borgoña se ocupa igualmente para vinos tintos, pero con un cuerpo más ligero. La copa Chardonnay, que es una copa para vino blanco, y la copa Flauta, que es para vinos espumosos. La temperatura es muy importante en el vino. Debe de servirse a una temperatura adecuada para disfrutar todas sus cualidades organolépticas. Vamos a empezar por los vinos espumosos. El vino espumoso se sirve de 6 a 10 grados centígrados. Los vinos blancos se deben de servir de entre 9 a los 11 grados centígrados. Los rosados de 11 a 12 e incluso hasta 13 grados o 14 exageradamente. Y los vinos tintos que se deben de servir de entre 14 a 18 grados. Es como más se disfruta este vino. No nos vamos a acabar rápidamente la botella, que casi siempre es lo que pasa. No las vamos a disfrutar, no las vamos a tomar despacito. Debemos de tratar de mantenerla ya sea en un frigorífico, en un refrigerador, con hielos. Existen envases de acero inoxidable que tienen hielos y regularmente ahí se dejan para mantener las temperaturas. Pero bueno, si están en un restaurante, en un hotel, el sommelier es el que se va a encargar de verificar y de recomendarles tanto el vino y también de cuidar todos estos aspectos para que disfruten su vino. Y bueno, ahora vamos a una de las partes más importantes: cómo vamos a abrir y presentar un vino a nuestro huésped, a nuestro comensal o a nuestro cliente, depende en el lugar en el que esté.
Tenemos nuestra botella, la botella siempre debe de estar en buen estado, en la temperatura adecuada, sellada, y siempre debe de estar mostrándose de frente la etiqueta. Nunca debemos de estar ni así, ni por la parte de atrás, ni así, ni al momento de abrirla le vamos a dar la vuelta, no. Vamos a colocarla sobre la mesa frente a nuestro cliente y lo primero que vamos a hacer es dar una pequeña limpieza en la boca. De esta manera, vamos a limpiar, retiramos. Y en este caso, irregularmente, se utiliza este tipo de sacacorchos, que es el sacacorchos más tradicional, que regularmente lo llaman sacacorchos de 2 tiempos. Ahorita van a ver por qué es de 2 tiempos, ya les expliqué en el video pasado, sin embargo se los voy a volver a explicar aquí. Y también es llamado como sacacorchos de camarero porque es el que regularmente más se utiliza en todos lados. Bueno, pues tenemos aquí la navaja, vamos a extenderla completamente. Y vamos a hacer un corte aquí debajo del bollete de esta manera. Así. Y lo giramos de este modo para que la botella no se voltee. Y hacemos esto. Debemos de verificar que esté totalmente bien cortado para que no estemos haciendo un mal uso al momento de la presentación y que al momento de presentarlo a nuestro cliente, a nuestro huésped, no estemos batallando, ¿no? Ya que está así. Aquí por la parte de atrás podemos hacer un pequeño corte para poder impulsarnos, poder tomarlo. Ya que hicimos este corte, lo que vamos a realizar es con esta misma punta nos vamos a impulsar de este modo y vamos a retirar nuestra cápsula. Ahora ya que tenemos así nuestra botella, lo que prosigue es extender por completo nuestros sacacorchos y vamos a introducir la espiral. Vamos a introducirlo no así, sino de lado, un poco para que pueda introducirse y girar. La introducimos de lado, sostenemos, y ya que lo introducimos de lado, ahora sí podemos ir girando de hacia arriba, de esta manera. Giramos hasta donde queda un pequeño rizo así, ¿vale? No vamos a introducir todo hasta acá, sino hasta que quede este pequeño rizo. Ahora sí sostenemos fuertemente. Y aquí tenemos 2 divisiones, aquí tenemos 2 topes, por llamarlo así. Está este de primer tiempo y está este que es el segundo tiempo. Vamos a utilizar primero este, que es nuestro primer tiempo, y luego vamos a utilizar este que es nuestro segundo tiempo. Introducimos, apretamos. Esto debe de doblar hacia adentro, no debe de quedar hacia afuera. Debe de estar así, que esto se doble así. No así porque se nos puede zafar y vamos a estar haciendo ahí pequeñas molestias para nuestro cliente. Va a pensar que no estamos capacitados para abrir su botella. Doblamos esto hacia adentro para que haga fuerza y ahora sí, sostenemos duro y de esta manera apalancamos y sacamos nuestro primer tiempo, nuestra primer parte. Giramos de esta manera completamente e introducimos así, a manera de que atore de nuevo para nuestro segundo tiempo. Sostenemos de igual manera. Y listo. Hemos destapado nuestra botella de vino. Lo ideal es que nuestro cliente huela el vino. Aquí se va a dar cuenta si huele a vinagre, quiere decir que el vino ya no está en condiciones, fue maltratado, no tiene las condiciones adecuadas. Y bueno, finalmente él decidirá y llega el momento de servir. Nosotros retiramos esto por completo. Nosotros leemos la etiqueta, aquí viene cómo se llama el vino, viene qué tipo de uva es Cabernet Sauvignon. Aquí esta parte dorada, si se alcanza a ver, es un premio que tiene, que es un premio de las mejores marcas más admiradas, que es un premio a Concha y Toro por tener las marcas de vino más admiradas del mundo del año 2019. Aquí viene la casa vinícola, la bodega que lo produce, que es Concha y Toro, el año 2017, 2018, nosotros presentamos, es una botella Cabernet Sauvignon de Chile, producida en Concha y Toro, tiene, nosotros ahí podemos decir de qué tipo de maduración tiene aproximadamente, es un vino joven, es un vino de crianza, es un vino reserva, es un gran reserva, lo tomamos esta parte así, lo presentamos. Antes de servir, claramente volvemos a dar una pequeña limpia durante la boquilla para evitar que queden algunos residuos y para que sea un poco más higiénico. Para servir nuestro vino, claramente aquí tenemos nuestra copa. Vamos a tomar nuestro vino de esta manera. Voy a subir un poco más para acá, nada más para que se vea un poco. Tomamos de esta manera y vamos a servir.
Regularmente se sirve 1/3 partes de la copa. Hacemos esto y giramos para que haga el corte de gota, para no manchar afuera, para que no caiga una gota en nuestro comensal, para que no caiga una gota en la mesa, para que no escurra en la copa. Debe de caer directamente donde servimos el vino y retiramos nuestra, como les repito, la botella siempre la permanecemos y la etiqueta siempre frente a nuestro anfitrión, frente a nuestro comensal, frente a quien pidió la botella. Y finalmente servimos el vino tinto, ya él lo olerá, ya lo probará, ya decidirá si es un vino adecuado, si no es adecuado, si le gustó, si no le gustó, pero bueno, regularmente casi todos los vinos vienen totalmente en sus cualidades, pero no falta alguno que esté mal. Debemos de tomar el vino de esta parte, no así, para no calentar nuestra copa, ya lo deben de saber, de 14 a 18 grados, dependerá mucho el vino. ¿Por qué no lo tomamos así? Porque vamos a calentarlo, esto no es adecuado, por mucho que lo vean en películas o en otros videos, esto no es adecuado porque vamos a calentar el vino, va a pasar de los 18 grados y créanme que va a ser un vino no tan bueno, no pierde todas esas cualidades. Algunas personas lo toman de esta parte, obviamente ya con la experiencia, pues lo giran de esta manera, lo oxigenan y lo prueban. Pero bueno, para mí si no tienen la experiencia suficiente, tomarlo de aquí es adecuado, es permitido y listo. Prueban el vino. Ahora viene la parte de cómo catar el vino. Ahora bien, para catar el vino existen 3 fases, que es la etapa visual, que es la primera, luego viene la etapa olfativa y luego viene la mejor, que es la etapa degustativa. Para la fase visual lo que debemos saber es la intensidad del color. La inclinamos a 45 grados y vamos a ver las tonalidades del rojo. Tonalidades ligeras, tonalidades rosadas, tonalidades un poco intensas, rojo muy fuerte, incluso tonalidades negras para algunos vinos tintos que están muy concentrados. Esto nos va a decir qué tan denso puede estar el vino o qué tantos componentes puede tener. Además de esta parte de lo límpido, también vamos a ver qué tan brumoso es, si es muy ligero, si es medio o si está espeso. Esto también lo vamos a ver con la densidad. Densidad tenemos 3 tipos de densidades, que es la alta, la media y la baja. Ya se los comparé, en el otro video les expliqué cómo podemos comparar estas densidades. Se los voy a volver a explicar aquí. La densidad alta es como si pusiéramos en nuestra copa un chorro de aceite, va a caer muy lento. Esa es una densidad alta. La densidad del huevo, que es una densidad media, aventamos un huevo, como simulamos que aventamos un huevo en nuestra copa y va a caer en una velocidad media, esa es una densidad media. Y obviamente si aventamos el agua va a caer muy rápido, esa es una densidad muy baja, es decir que el vino está muy ligero. Así vamos a medir la densidad de nuestra copa, vemos un poco, la meneamos sobre la copa y vamos a ver qué tan rápido cae. Este se ve un vino un poco ligero, yo considero que tiene una densidad muy baja. La parte del lagrimeo que vamos a dar vuelta y como pueden ver pasa un momento y se van a empezar a desprender algunas gotas. Esto nos va a decir qué gradación alcohólica estamos esperando. Si tiene gradaciones muy altas, esperamos suficientes lágrimas y que caigan lentamente. Eso influye mucho en la densidad. Como este es un vino ligero, pues casi no tiene mucho goteo y el goteo cae de una manera muy rápida, es decir que es un vino ligero. En la etapa olfativa nos vamos a dar cuenta qué tan intenso va a ser, porque incluso a veces, aunque el vino sea un poco ligero de densidad, a veces los sabores y el aroma va a ser un poco más desarrollado. Para oler nuestro vino vamos a colocar nuestra punta de esta copa en nuestra parte superior del labio y vamos a chocar nuestra copa hasta acá, al borde de nuestra nariz, para que introduzcamos la nariz de manera correcta y podamos crear esa oxigenación y podamos oler bien nuestro vino. Así. No vamos a hacer esto, no vamos a colocar la nariz en la parte de la copa directamente, ni tampoco hasta acá arriba, ni así, estemos acá oliendo desde arriba, no. Vamos a introducirla de esta manera para que quedan 2 pequeños huecos de este lado y de este lado, entonces al momento de nosotros oler vamos a poder oxigenar y vamos a percibir estos aromas. Aquí vamos a poder percibir qué aromas tiene, incluso llega a tener aromas a tabaco, aromas ligeros a fruta, aromas florales, incluso especias. Podemos sentir un poco aquí la pimienta ligeramente, ¿no? Se puede sentir un poco el aroma a pimienta, se siente aroma frutal, se siente incluso aromas como cuando aplastamos quizá las fresas, ¿no? Que sueltan estos pequeños aromas a frutos rojos. Y también una de las partes más importantes de oler nuestro vino antes de probarlo es considerar que no esté avinagrado, que es cuando ya se oxigenó puede ser durante el momento del embotellamiento, no tuvo el cuidado adecuado, se expuso a temperaturas no adecuadas, entonces este vino ya se avinagró, ya no está bueno,
lo vamos a probar y literal vas a ver a vinagre, entonces no es adecuado para ser consumido. Pero bueno, por eso es este proceso. Vemos, olemos y después probamos. En este primer proceso, en este primer filtro, nos vamos a dar cuenta si el vino está adecuado, si vamos a ver si nos va a gustar. Podemos predecir qué sabores, qué nivel de alcohol, qué densidad, qué tan intenso va a ser antes de probarlo. Y finalmente viene la etapa que nos gusta a todos, la etapa degustativa. Vamos a sentir la densidad, aquí es donde comprobamos la densidad con la punta de nuestra lengua. Vamos a alzar nuestro vino, vamos a empujarlo hacia arriba. Siempre probamos un trago, este no cuenta porque preparamos a nuestras papilas degustativas de que nos vamos a estar consumiendo un vino, que vamos a obtener sabores fuertes. Empujamos con la punta de nuestra lengua, nos vamos a ver si es de densidad media, alta o baja, como se veía en nuestra copa, en nuestra etapa visual. Comprobamos que pues sí, es un poco bajo, pero tampoco es tan bajo. Yo lo considero aquí ya lo sentí como de una densidad media. Eso quiere decir que tiene cuerpo. El sabor aquí vemos si va a ser un seco, un semiseco, un dulce, un semidulce o un abocado, que esto es la graduación de azúcar por cada litro, es decir, los gramos de azúcar que tiene por litro de vino. Considero que es un vino semiseco, porque se sienten esas tonalidades dulces, pero está seco. No puede ser considerado ni dulce ni semidulce. Tienen unos sabores fuertes, entonces yo lo considero semiseco. La acidez, si es de intensidad alta, media o baja, qué tan ácido es. Yo considero que es una acidez media, si se siente un poquito la acidez. Y aquí es donde vamos a poder obtener los sabores, comprobar si lo que huele es lo que nos va a dar el sabor o si simplemente los aromas son distintos a los sabores que esperábamos. Podemos obtener sabores como lo es de madera, de sabores a tabaco, sabores de chocolate, sabores tostados incluso. Pero son sabores fuertes, como a ciruelo, un poco de sabores, no son tan dulces como la fresa o el arándano, ¿no? Son sabores un poco más fuertes, un poco más ácidos. La acidez está presente, por eso lo considero de una acidez media. Y el postgusto, que tanto nos dura, la sensación y el sabor del vino después de haberlo probado. Si nos dura de 1 a 2 segundos, es corta. Si nos dura de 3 a 4 segundos, es un postgusto de medio. Y si nos dura de 5 a 7 o incluso 10 segundos, es un postgusto largo, es decir, que es de muy buena elaboración, es decir, que lleva un muy buen proceso y que ha conservado muy bien sus sabores. Yo lo considero medio, no es tan bajo, sí se siente el retrogusto, dura alrededor de 5 segundos, entonces es de un postgusto medio. Así es que es un vino bien elaborado, es un vino de buen sabor, un vino de buena calidad y la verdad es que está muy recomendado. Y finalmente viene si lo vamos a catar únicamente, lo vamos a maridar con algunos alimentos, algunos quesos. Ya de aquí viene nuestra decisión si vamos a catarlo solo, si vamos a pasar el rato o si simplemente vamos a maridarlo con algunos otros alimentos como pueden ser carnes, quesos, aves, mariscos, platillos, sabores secos o semisecos. Yo los considero que son sabores fuertes, entonces deben de ir con comidas fuertes como lo son las carnes, como lo son salsas y quesos fuertes como lo es el queso azul, el queso de cabra, que son sabores ácidos. Un vino ácido va con un queso ácido como el queso de cabra cenizo, el queso azul, cuando son sabores muy fuertes como vinos secos totalmente, para que no se opaque, porque si lo ponemos con quesos más ligeros como el queso brie, el queso camembert, pues puede que el vino le gane al queso, entonces pues no va a funcionar. O si maridamos este vino con un marisco ligero, puede ser un ostión, y el ostión va a estar ligero, entonces nos va a ganar la sensación del vino. Ya para mariscos es más recomendado vinos más ligeros, pueden ser tintos pero más ligeros, que sean incluso dulces, o incluso pueden ser regularmente y más recomendados los blancos. Va a variar mucho la intensidad, no es como una regla que tintos son para carnes y que blancos son para mariscos, no. Va a variar mucho la intensidad, la fuerza que trae, el cuerpo que trae, la acidez que contenga cada vino, entonces pues deben de ser sabores fuertes con vinos fuertes y sabores medios con vinos medios y sabores ligeros con vinos ligeros. Y bueno, aquí ya a nosotros nos queda ver las cualidades organolépticas de este vino, si nos gustó, si no nos gustó, con qué lo maridaríamos, con qué postre incluso pueden quedar, que regularmente los vinos dulces o incluso los espumosos son los que más quedan con postres. Y pues bueno, queda nuestra decisión, cuál es el mejor vino, cuál es la mejor bodega, quién es el mejor productor, cuál es la mejor uva, si nos gustó la Cabernet, si es más fuerte que la Merlot, si la Merlot es más dulce. Ya queda en nosotros nuestro gusto. Finalmente no vamos a coincidir siempre con el gusto de los demás, pero
la mejor decisión y la mejor opinión la tienen ustedes acerca del vino, acerca del maridaje y acerca de todo esto.